Hola, qué bueno que estén conectados todavía con la conversa de fin de semana. Como ustedes pueden estar viendo allí en sus pantallas, ya tenemos con nosotros a nuestra invitada especial el día de hoy, la politóloga especialista en administración pública, en gestión de desarrollo territorial, con maestría en derechos humanos y cultura de paz, investigadora y además, le sobra tiempito, también periodista. Claudia Yolima Quintero Vargas. Espero no haberme equivocado en la presentación y antes de arrancar, permítame saludar a Claudia, con quien ya habíamos trabajado, así sea un poquitico de tiempo, en algún medio por ahí, que estamos pendientes de retomar una propuesta de comunicaciones. Politóloga Claudia Yolima Quintero, bienvenida a la conversa de fin de semana. Muchas gracias por sacar tiempo de su agenda para estar con nosotros en esta conversa. ¿Cómo está? Muy bien, gracias Omar, muchísimas gracias por esta invitación. Realmente estoy muy contenta de poder estar aquí porque tú tienes un recorrido bien importante, sobre todo tratando de acercar a las personas a la información más veraz y sobre todo la información en los territorios, que es la que más necesita ser cubierta, perdón. Efectivamente venimos adelantando un proceso comunicacional que pronto estaremos comunicándoles cómo nos vamos a encontrar en un próximo noticiero en donde estaremos informando realidades y verdades. Muchísimas gracias, Omar, muy amable. Bueno, con Claudia Yolima también compartimos el espacio de periodismo libre en un seminario taller de comunicación alternativa y contrahegemónica que, eh, pues cuando salga al aire esta conversa de fin de semana ya habrá terminado, pero pues esa es la primera parte, me imagino, de una serie de encuentros y tareas que tenemos que hacer. Bueno, con Claudia Yolima, el día de hoy, como ya ustedes lo habrán podido observar en la presentación y en los clips de invitación, hoy vamos a hablar sobre el rol que tienen las mujeres en la propuesta de cambio del pacto histórico y en el gobierno del pacto histórico. Mm, arranquemos con esto. Permíteme, Claudia, y me disculpan, porque ya me han hecho los señalamientos, le llamaba la atención. Yo mezclo mucho el usted con el tú, o sea, porque yo trato de tener el respeto pues, con el invitado, pero resulta que es que mis invitados son conocidos míos y entonces la familiaridad lo lleva a uno, así es que me disculpo de antemano si hago ese cambio tan brutal de el usted al tú y al vos, que es muy de acá de nosotros. Bueno, Claudia, para que nos metamos en el rol de las mujeres en el pacto histórico, vámonos primero a la parte del gobierno, del actual gobierno nacional del pacto histórico, donde hay un buen número de mujeres que hacen parte del gabinete ministerial y también son directoras de entidades descentralizadas, etcétera, etcétera. La pregunta del millón, desde tu perspectiva de mujer joven, investigadora, muy comprometida con el cambio también, en el gabinete, ¿están todas las que son y son todas las que están? Bien, esa pregunta es bien interesante porque efectivamente este pacto histórico no es un fenómeno fácil de construir, porque pacto histórico también es una estrategia para llegar a la paz total. Para nosotros poder llegar a la paz total, tenemos que jugar ambos lados de lo que se llama la guerra. Por eso hablamos de paz, porque hay un estado de guerra. En ese orden de ideas, es importante entender que en este gabinete, si bien es cierto, es bien plural, además está con un alto contenido de equidad de género en cuanto hay un gran protagonismo de las mujeres y ministras en este gobierno, sí todavía hace falta personajes. ¿En qué sentido lo digo? Digamos que la izquierda o el progresismo en Colombia, y por qué no decirlo en América Latina, está estrenando gobierno. Estamos empezando a ocupar los puestos públicos. Frente a eso, yo busqué una presentación que hice para mi maestría y quiero darles unos datos de por qué en este momento, digamos, están, sí hay un porcentaje importante de los que deben de estar, pero va a hacer falta gente y necesitamos, ojalá, que sigan más gobiernos progresistas. ¿En qué sentido? En Colombia se le ha robado el protagonismo no solamente a la mujer, sino al hombre intelectual, y ese capital intelectual se ha fugado del país, porque aquí no se le ha valorado.
Entonces, claro, nos va a hacer falta y te voy a dar unos datos. Me disculpan un poquito aquí que les dé un poquito la espalda, No, pero tiene que tranquila. ver con estos datos que históricamente los puestos públicos los ha ocupado la oligarquía. Entonces, tenemos acá, por ejemplo, que tenemos, por ejemplo, que en puestos públicos hay 113 puestos públicos que ocupaban 705 personas de la gran oligarquía, o amigas y amigos que son fichas del juego de la oligarquía. Entonces, sí, va a hacer falta y va a hacer falta mucho tiempo. ¿En qué sentido? Hoy por hoy, muchos de los funcionarios públicos que tenemos en las entidades públicas son funcionarios públicos puestos por la oligarquía, puestos por los antiguos gobiernos nacionales, departamentales y municipales. Entonces, allí el presidente Petro y este gabinete de gobierno, que es la integración de ambos lados, de la extrema derecha, de la extrema izquierda y el medio, y también, ¿por qué no? Aquellos personajes, actores o actrices que apenas están bien y se están reconociendo. Entonces tenemos un porcentaje no importante, pero sí representativo, así sea muy pequeño, de los indígenas, de los afros, de los campesinos, pues allí estamos más o menos avanzando con las políticas del campo, pero sí va a hacer falta más personas, más mujeres y más hombres capacitados que estamos empezando a sacar, porque como tú lo sabes, Omar, los medios de comunicación hegemónicos pertenecen a estas grandes oligarquías, entonces ellos van a sacar como protagonistas es a su gente, y nuestra gente, los nadie, las nadie, apenas están empezando a salir. Un ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Aquí en Colombia se destacan las nadie y los nadie cuando traen medallas de oro deportivas o cuando se ganan, y eso pues porque lo que tiene que ver con los premios internacionales de la paz, los premios internacionales de prevención y atención de desastres, eso se volvió una moda de los ricos. Entonces también nos están secuestrando los procesos sociales. Entonces sí, nos hace falta y creo que es un buen comienzo, teniendo en cuenta que por primera vez en la historia estamos empezando a gobernar, a tener puestos públicos. Bueno, acabas de nombrar y te me estabas adelantando un poquitico a la otra, a la otra pregunta, y eso está bien. Bueno, sí, es que se dan cuenta que ya tienen súper experiencia, tiene más experiencia que yo en esta cosa de la comunicación. Eh, Claudia, estabas diciendo una cosa muy importante que es, y lo vimos y creo que muchos compartimos esa indignación que tú dejas ver entre líneas, que es que las mujeres nuestras únicamente sobresalen porque son deportistas cuando ganan, porque generalmente los eventos de ella nunca son cubiertos por la mal llamada gran prensa. Entonces, cuando ganan, ahí sí les hacen nota y las transmiten. Lo mismo nuestras artistas, ya cuando son famosas es que ya las cubren. Y nuestras científicas, nuestras intelectuales, pues ellas sí no tienen derecho pues a la pantalla ni a las redes. Pero entonces, volviéndonos al tema de nuestras deportistas, que este es un país donde los logros de todas las personas pareciera que lo más destacable sería que usted fuera deportista, mucho más de ser político, científico. Eh, Tuvimos una ministra que fue deportista, medallista nuestra, de acá de la tierrita, acá del suroccidente. También tuvimos una gran artista de toda la vida, han recorrido en las artes escénicas, en los festivales, en la lucha por el teatro, por la cultura. Resulta que en estas ires y venires de la gobernabilidad, que ya hemos hablado en otro espacio y con ustedes también ya hemos compartido en otro espacio, la necesidad de juntarse con los otros en este espacio de reconciliación y de tratar de gobernar, eh, salieron estas dos ministras mujeres. ¿Qué opinión te dio la salida de la ministra de Deporte, nuestra paisana,
y de la ministra de Cultura también, en la forma en que salieron. Bien, pues mira, esto está muy relacionado con la pregunta que tú me hiciste inicialmente, si están los que están todos o faltan. Y es efectivamente, como te lo vengo diciendo, históricamente los cargos de ejecutivos, los grandes puestos ejecutivos, los han ocupado la oligarquía y sus familiares y sus amigos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que la cultura y el deporte nos lo han secuestrado también a nosotros, ¿sí? Entonces, la cultura acá en Colombia ha sido promovida por las comunidades y la cultura de los ricos, que es la cultura burguesa que se ha traído de Occidente. Y por otro lado, el deporte, desafortunadamente, el deporte aquí en Colombia, no sé por qué existe un ministerio de deporte, si el deporte aquí no se apoya. Ujú. Aquí como somos testigos todas y todos que María Iseba y Lurrutia hizo tamales, rifas, para poder viajar al extranjero mínimamente digna y traer una medalla de oro. Y ahí sí corrieron los presidentes a felicitar. Entonces, claro, la oligarquía no quiere que sobresalga la cultura colombiana, porque efectivamente lo que nos quieren negar es que Colombia es un país pluricultural. Colombia no es vallenato. Colombia Mm. tampoco es solamente salsa, porque si bien es cierto aquí en Colombia no nace la salsa, pero Cali es la capital de la salsa. O sea, es un país que además adopta culturas y se apropia de ellas. Entonces, realmente se necesita un ministerio, un ministro, una ministra de cultura que conozca las necesidades de los artistas colombianos. Y tú lo acabas de decir, Omar, Cali fue, ¿te acuerdas que Cali fue la capital del cine alguna vez en Colombia? Exactamente. Cali está llena de teatros que los medios de comunicación hegemónicos nunca van a sacar, que en los ministerios, ante los anteriores ministros de deporte o ministras de deporte, anteriores ministros de cultura, nunca han promovido las culturas territoriales. ¿Qué quiere decir? Impulsar la pluriculturalidad, que es lo que enriquece más este país. Y mira, ¿sabes qué nos matenas? Que estos ministros de la oligarquía, que son supremamente ignorantes, no se dan cuenta cómo el extranjero adora el pluriculturalismo de Colombia. Y el día que leemos el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Deporte y de Turismo, a las personas que conozcan los territorios y las realidades de los colombianos, vamos a realmente hacer una potencia mundial en todo sentido cultural. Entonces, ¿qué pasa? Que la oligarquía sigue negociando los puestos, como yo te lo decía. Ellos son los machos para negociar allá adentro. Nosotros apenas estamos entrando y aprendiendo. Petro es el que más experiencia tiene y le han dado, ¿no? Porque históricamente hemos visto que no lo dejaron gobernar en Bogotá, hizo cosas muy buenas y eso no lo cuentan. Cuando fue senador, de los senadores que más ha venido denunciando, ¿sí? Y ahorita la oligarquía, en este momento, una oligarquía para comeditar, ¿sí? Que no va a soltar esos puestos y que saben que si en el Ministerio de Deporte y en el Ministerio de Cultura entra gente que quiera a la gente, se les va a acabar los consumidores de drogas, se les va a acabar sus sicarios, porque es que les encanta que haya gente aguantando hambre, sin educación, sin deporte y cultura, porque necesitan una fila de sicarios para poder mandar a matar y callar a todos aquellos ambientalistas o personas que tratan de mostrar las realidades de los territorios, no las realidades de los ricos, sino las realidades de las personas y de los millones de colombianos que salieron el 28 de abril del 2021 al estallido social. Bueno, acabas de mencionar otra aristica, otra puntica ahí que precisamente este fin de semana está causando, por lo menos a con quien estás hablando y con quien están hablando ustedes, nuestros televidentes y oidores, nos ha causado indignación, que es una, entre comillas, denuncia de una periodista del Tiempo, una mujer, y ahorita va la pregunta para allá, en contra de la senadora María José Pizarro, cuando ella no era ni representante ni senadora,
porque según esta periodista no tenía los títulos académicos suficientes o requeridos para ejercer un cargo en el Centro de Memoria Histórica. En una tergiversación grosera pues de la realidad, que todos sabemos que para esos cargos, para usted poder llegar a ser representante y después senador, a usted le esculcan todo. Y solo después de casi 5 años después sale esta periodista, entre comillas, a denunciar eso. Pero esa misma queja sobre los títulos la escuchamos también con un periodista, Antonio Morales, en estos días a quien se le negó el acceso como docente a una universidad prestigiosa privada en Bogotá. Y así por el estilo a muchas personas que nosotros sabemos que tienen mucha experiencia, que tienen conocimiento, que tienen un recorrido vital, todo el que usted quiera, pero que no tienen un cartón académico. ¿Hasta qué punto este manejo de la política de negociación, entre buenas comillas, entre el pacto histórico, pues con los poderosos de siempre, le va a negar la entrada a esas personas que, como tú bien decías, tienen toda una vida de conocimiento, toda una vida de experiencia, inclusive con producción, y no se ha podido? ¿Y por qué? Y ya termino la pregunta. ¿Y por qué ese empecinamiento de las periodistas mujeres, de la mal llamada gran prensa, contra las mismas mujeres? ¿Por qué eso uno no lo entiende? O era que uno es muy bobito, no sé. No, pues fíjate que efectivamente tú tocas un tema bien importante y es que desafortunadamente en Colombia las universidades colaboran a la precarización del empleo. ¿Y en qué sentido? Que están graduando personas sin idoneidad y competencia profesional. Y además, dependiendo del tipo de universidad donde se gradúe el periodista, tiene una línea, ¿sí? Un enfoque teórico o una línea ideológica con la que la dirigen los profesores. Y por otro lado, si son periodistas que trabajan para los medios hegemónicos, infortunadamente son niñas y niños que están en la burbuja de la universidad privada, en un mundo totalmente superfluo, superficial, y que se los venden a través de los textos interpretados por el profesor, pero no los llevan a las realidades de los territorios, y ellos además entrevistan no buscando la verdad, sino buscando la respuesta que ellos quieren obtener. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, a Vicky Dávila le pasa lo mismo que a Álvaro Uribe Vélez. La imagen está quemada. En este momento la ultraderecha, la medio derecha y la casi derecha y toda la oligarquía violenta y los amantes y las amantes de la violencia están buscando una nueva imagen, no solamente política, que tenga la fuerza que tuvo el señor Álvaro Uribe Vélez, sino también una fuerza, una mujer o un hombre que impacte en los medios y que la gente crea profundamente en su palabra. Entonces, hoy estaba viendo, porque yo no veo realmente ese tipo de programas, porque es perder el tiempo escuchando, gastan mucho dinero produciendo mentiras. Y entonces estuve viendo algunos medios alternativos de derecha, porque la derecha también está produciendo su propia competencia, ¿sí? Eso se ocurre en el mercadeo. Las mismas empresas crean su propia competencia para que la clientela quede allí. Entonces ellos están construyendo medios alternativos para competir con los medios alternativos progresistas y de izquierda, y por qué no, medios alternativos que hablan sobre los derechos humanos. Entonces, frente a la pregunta que tú me estabas haciendo, ¿me repites otra vez que No, se tranquila me... que no sé. A ver, listo. Entendiendo que hay una matriz por ahí, como dice un gran amigo nuestro, construida desde hace muchos años para la información. La pregunta es, ¿por qué, ya que tú la mencionas, mujeres como Vicky Dávila, como la paisana de Caracol, ahorita se me olvida el nombre, Vanessa de la Torre, esta señorita que yo te mencioné de Bogotá en el tiempo que está atacando, todas estas periodistas mujeres se han ensañado con las mujeres, porque ni modo de hablar pues de cómo tienen a la ministra Corcho, cómo tienen a la ministra Vélez, a las exministras que salieron. Entonces, ¿por qué ese ensañamiento de las mujeres contra las mismas mujeres, independientemente pues Sí, digo yo, sí, eso es de una visión muy machista, no sé, pero por eso te lo no, no, pregunto. sí, no, es que efectivamente
Los medios que están buscando, los medios hegemónicos tienen una agenda. La agenda de ellos es atacar a todo el gabinete de gobierno progresista y de izquierda y hacer creer que hay discrepancias entre las ministras y ellos quieren mostrar, como tú lo dices, los de los títulos, que nuestros ministros y nuestras ministras no tienen las competencias. Entonces, realmente, estas mujeres que critican a las otras mujeres, más que en un sentido de mujer, ellas están cumpliendo con un trabajo que les dieron. Además, entrar a ser periodista de estos medios hegemónicos es como entrar a ser actriz de Hollywood, ¿sí? Ellas, para llegar a haber llegado a tener ese puesto, pasaron por una serie de competencias y de casting en donde ellas tienen que darle gusto al jefe que les está pagando. Ellas realmente no son periodistas de pensamiento independiente, sino que son unas trabajadoras que reciben un libreto, el cual tienen que hacer. Incluso las he visto que están, como no tienen formación ideológica y política, muchas veces no tienen el suficiente criterio para criticar el título de una gran ministra. Entonces, ¿a qué se dedican? Que tú lo has visto, Omar, que es que se pone tenis, pero eso sí, cuando hablan de moda, muestras que los tenis están de moda. Ay, que es que la ministra mejoró la ropita. Pues bueno, todo el mundo cuando tiene su sueldo tiene derecho a mejorar su integridad y su dignidad. Ah, que es que la ministra, la señora vicepresidenta Francia Márquez usa el helicóptero. Entonces, ¿qué quieren? ¿Que ande en flota? Y es que ustedes no sabían, señores y sociedad hipócrita, que los hijos de los oficiales del ejército utilizan los aviones del ejército y las señoras de los oficiales del ejército frente a los ojos de las esposas de los suboficiales hacen trasteos en los aviones del ejército. Eso sí se lo callan estas periodistas que no conocen las realidades, sino que le dicen, tienen un equipo de trabajo y le dicen, mire, tome su libreto, tome las mentiras que tiene que decir y esta es la línea. La línea suya es atacar, minar, porque lo que quieren es minar psicológicamente, políticamente, culturalmente y socialmente a nuestras ministras, que porque son afros, que porque vienen de universidad pública, que porque, además te cuento, Omar, la gente que se gradúa en la universidad pública muchas veces no le piden tarjeta profesional, porque es gente que sí hizo el trabajo, no gente que pagó para que le hicieran la tesis, que es el caso que ocurre en nuestras universidades, perdón, en los institutos universitarios privados, porque eso no son campus universitarios, eso hay que aclararlo, no son campus universitarios, son institutos universitarios y por lo tanto gradúan gente con el cerebro muy pequeñito y con una cultura muy violenta y cerrada. Claro, Claudia, yo en eso hemos compartido y creo que esa es la línea también de la conversa de fin de semana, la crítica, y tiene que ser así como la estás planteando, una crítica dura, sin maquillaje, de este sistema educativo, que entre otras, y de pronto después hablaremos de eso, Claudia, y una vez te adelanto la invitación a próximas conversas, creo que entre las grandes reformas no veo allí de primerita la reforma al sistema educativo colombiano. No sé los compañeros y compañeras de FECODE que estarán pensando. Pero bueno, centrémonos en esta conversa de Vale, las mujeres en el pacto. vale. Eh, y qué pena, pues no era la intención darle tanta vitrina a la mal llamada gran prensa, pero pues toca porque son 200 años de que ellos están manejando la matriz. Pero si nos llama la atención que públicamente una ministra de este combo de las ministras, la ministra de Agricultura, Cecilia López, constantemente hace comunicados, se expresa públicamente como criticando mucho la política que maneja la otra ministra, que es la ministra Vélez de Minas. Es decir, una contraposición entre la posición general del pacto histórico, que es el cambio energético, y la posición de la ministra López, que hay que hacer la claridad para quienes todavía no saben que la ministra López no es de izquierda, no ha sido progresista, sino que se le pidió colaborar. ¿Cómo manejar ese encuentro pues entre las dos ministras? ¿O cómo la ves tú?
Pues mira, realmente ellas dos tienen que encontrarse constantemente, Así es. porque ese plan de gobierno con el cambio de agricultura, o sea, esa es la verdadera reforma agraria que venían buscando los campesinos antes de que existieran las guerrillas de los pueblos, ¿sí? Esa reforma agraria que veníamos buscando está muy compenetrada con el cambio de energías, el cambio energético. Yo estaba buscando, en las próximas conversas ya tendré acá atrás el mapa de Colombia, y es que si tú ves, y todas las colombianas y colombianos que hemos estado en las zonas rurales sabemos que el Estado no le presta el servicio a las zonas rurales. Mm. Las zonas rurales son quienes tienen que gestionar su acueducto y su agua. ¿Sí? Ya el Estado la regula, sí, la regula, pero no invierte un peso en esto. Entonces, la transición energética es fundamental para que nuestros campesinos puedan tener agua potable y energía y para que el medio ambiente no se agote más, ¿sí? Entonces ellas dos tienen que ir de la mano. Obviamente la ministra Cecilia, ella tiene mucha experiencia, mucha más experiencia que muchos ministros en Sí. administración pública. Fuera de eso, viene de otros tipos de gobierno, otra mirada. Sin embargo, se le midió a esto porque es necesario, o sea, si la derecha se sentara un segundo a detenerse, los violentos se sentaran a detenerse, se dan cuenta que ellos mismos se están enterrando la espada, porque en poco tiempo no habrá agua ni para ricos ni para pobres. Bueno, entonces las dos ministras tienen que estar conjuntamente, pero la ministra Vélez, la ministra de Minas, disculpa, ella también viene con una posición bien, o sea, es que para ser ministro de Minas, tú tienes que estar bien parado en la raya. ¿Por qué? Porque el negocio del petróleo fue el que acabó con el tren, Ujú. porque ellos necesitaban que se construyeran carreteras para poder vender carros y poder seguir extrayendo petróleo, ¿sí? Entonces, parte de la transición energética también es ir acabando con este tipo de vehículos que contaminan el planeta. Entonces, los medios de comunicación, y me disculpas, Omar, pero toca porque es que hablan mucha paja, Así mucho es, así es. cuento, toca, ellos están diciendo es que la ministra anti-extractivista, como si fuera, ay, qué horrible ser anti-extractivista. No, 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 es al contrario, es la ministra porque el extractivismo, aparte de ser muy agresivo con el medio ambiente, Ujú. el petróleo, que es el que mueve el parque automotor a nivel mundial, y si ustedes los invito, internautas y televidentes de la conversa, que miren en los datos mundiales que se dan diarios, que el parque automotor a nivel mundial, y si ustedes ven el mapa del mundo de noche, el planeta ya casi no tiene bosques. Entonces, el parque automotor es el que más contaminado tiene el planeta en CO2 y en ruido. Entonces, el cambio, y ya lo dijo Petro, y por eso es uno de los personajes más importantes a nivel mundial, tenemos 7 años para Ujú. salvar el planeta. La gente no lo cree porque el televisor le está diciendo sigue consumiendo como loco. 7 años y ya empieza Mad Max y el mundo post-apocalíptico porque ya se están derritiendo los polos, cada día aumenta más el cuento de la capa de ozono. Entonces, ¿qué pasa? Las dos ministras van a tener muchos encontrones malucos. Es como cuando uno empieza un matrimonio o cuando se va con un amigo de viaje y ay, a lo último uno ya está mamado y no lo quiere ver porque le tocó trabajar todo el mes y verse con ellos. Entonces, ellas van a tener roces porque no va a ser fácil hacer esa transición y ellas tienen que hacerlo conjuntamente. Y los medios de comunicación van a ayudar a que ellas peleen, Así porque es. su agenda es incluso mostrar contradicciones. Entonces te voy a explicar. Cuando tú no conoces bien el plan de gobierno, a ti los medios de comunicación te hacen creer que hay una pelea. Entonces, cuando la ministra de Agricultura dice, mire, ya que viene la ministra de Minas, está diciendo, mire, atentos que vamos a hablar de minas, porque como ella fue la representante mundial con lo de la CEPAL y los otros temas que tienen que ver con el cambio climático a nivel internacional. Y es que los países desarrollados no se han querido comprometer con el cambio climático. Así es. ¿Por qué? Porque ellos son los que producen armas, producen petróleo y quieren venir a acabar con los bosques y la Amazonía venezolana y colombiana para seguir sacando petróleo, coltán y otros productos que no sirven para la vida. ¿Y por qué tienen que seguir trabajando juntas? Porque es que la agricultura hay que recuperarla por la soberanía alimentaria.
Si se nos vuelve a venir un COVID, si se nos vuelve a venir una cosa posapocalíptica bien loca, nosotros ya estamos preparados en soberanía alimentaria y en nuevas energías. Ahora, quiero contarles, colombianas y colombianos, para los que dicen que esa transición es difícil, que los medios de comunicación están en su agenda de querernos mostrar que no es posible. En el valle, en nuestro desierto de la Tatacoa, funciona totalmente con paneles solares y se recoge aguas lluvias. Nuestro San Andrés funciona con aguas lluvias. Santiago de Cali, todo el Pacífico colombiano, tiene todo para construir energía aerobólica. O sea, nosotros tenemos todo para construirlo, pero las grandes industrias que son, por eso es que Ecopetrol, por eso es que ahorita empezó a desempolvarse un poco de cochinadas de Ecopetrol, porque es que con la ministra de Minas empieza ya a aplicar el plan de gobierno frente a Minas, ¿cierto? Entonces, claro, entonces hay que desempolvar Ecopetrol, que eso se roba, se pierden muchos recursos, hasta el petróleo se pierde. Colombia no tiene por qué ser uno de los países con gasolinas y petróleo cada vez más caro, y empezamos a hacer transiciones energéticas que no le convienen a quienes, ya les voy a decir a quienes, las empresas prestadoras de servicios que hoy por hoy son privadas. Así es. Entonces, claro, a ellas ahorita, con la ley que se aplicó a nivel nacional, que nos va a afectar a todos, catastro multipropósito y estratificación, están poniéndole a mucha gente de estrato 1 que son de 5. Entonces empiezan, eso hay que acomodarlo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se empiezan a aplicar las políticas, es como cuando tú desempolvas la casa. Salen cucarachas, salen bichos, el polvo lo hace estornudar a uno, y eso es lo que está pasando con Colombia. Estamos sacando el polvo y todas esas ratas que nos tenían contaminados. Entonces, claro, la rata se alborota, la cucaracha se alborota y tiran polvo y tiran esporas. Es lo que está pasando con la derecha y los medios de comunicación hegemónicos. El insecticida que les estamos echando los tiene pataleando. Entonces, es importante, muy pronto tendremos, como lo dice Omar, desde el colectivo de periodismo por la verdad, lanzando piezas de información explicando las reformas, porque cuando tú entiendes el plan de gobierno, cuando tú entiendes el plan nacional, entiendes que la ministra de Agricultura está diciendo, vea, a los países desarrollados dejen de ser hipócritas y denos a nosotros nuestro tiempo para empezar nuestra transición. Porque no es solamente es una transición energética, es una transición económica, y para esto necesitamos de la paz total. Porque si necesitamos que los agricultores y los pequeños agricultores empecemos con la soberanía alimentaria, a que haya energía en las zonas rurales que no prestan servicio en los municipios ni las gobernaciones, a que haya agua potable, necesitamos de la paz total, que no la quieren secuestrar los que siempre la han tenido en sus manos, que luego hablaremos de ese tema.